Se ha dicho que para medir el nivel de libertad de una sociedad no hay nada mejor que empezar midiendo los derechos reales que tiene la mujer en el seno de esa sociedad. Si esto lo aplicamos a la Euskadi del siglo XX, comprobamos que la libertad ha tenido flujos y reflujos, por decirlo de alguna forma. Conquista de derechos femeninos, pasos adelante, pasos hacia atrás. Ha habido un poco de todo a lo largo de este convulso siglo. Este es el tema de una muy interesante exposición titulada Un largo camino hacia la igualdad, las mujeres en Euskadi en el siglo XX. Una muestra que hasta el día 1 de mayo puede verse en Vitoria y que más tarde podrá recorrer otras localidades vascas. Una muestra que no solo pretende evocar el pasado de la mujer en Euskadi, que también, sino que especialmente ayuda a tomar conciencia de que los derechos nunca son una conquista definitiva, sino un proceso en el que hay que seguir avanzando y estar siempre muy alerta para no retroceder. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Este es el tema que nos propone Juan Aguirre en nuestra sección de Eusko Ikaskuntza. Preséntanos a nuestra invitada, por favor. Sí, nuestra invitada es una de los dos comisarios, que se dice así, en fin, una palabra que no me gusta mucho, María José, ¿verdad? Bueno, María José Villa Rodríguez, que es una de las dos personas que se ocupan del comisariado de esta muestra. La otra persona es Mikel Urquijo Goitia, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV y miembro de la Fundación Mario India. Bueno, María José, Arratsaldeon primero, licenciada en Historia por la Universidad de Deusto, investigadora en Historia Contemporánea de la UPV. Hace un año nos visitó en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza para hablar sobre un tema también muy interesante, la imagen de la mujer en la prensa del siglo XX. Y hoy vamos a hablar sobre esta exposición, sobre el contenido de esta exposición que puede verse ahora mismo en la Fundación Vital de Vitoria, muy atractiva por la selección de fotos, preciosas, espectaculares algunas, por los textos que son muy claros, pero son breves, son muy sencillos, pero explican muy bien ese largo camino hacia la igualdad al que alude el título. María José, un camino que seguramente las personas mayores, claro, han sido protagonistas de algunas de esas páginas de la historia del siglo XX de las que se trata, conocerán, pero quizá no tanto a las generaciones jóvenes. Y uno se pregunta después de recorrer la muestra hasta qué punto está bien y especialmente dirigida y oportunamente dirigida hacia ese público joven de esta exposición. Bueno, en realidad la exposición está enfocada para todo el público, pero sí que hemos prestado bastante atención a los más jóvenes. De hecho, hemos hecho paralelamente a la exposición, hemos confeccionado unos materiales didácticos para que tanto profesores, el profesorado como el alumnado de todo el País Vasco pueda tratar estos temas. Creemos que es fundamental el proporcionar a los chavales de entre 12 y 16 años las herramientas necesarias primero para entender y ver más acerca de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, los comportamientos machistas que aún tenemos y los roles de género que nos han sido impuestos. Por esto intentamos que ellos con estas herramientas desarrollen un pensamiento crítico sobre estas cuestiones. Llama la atención la selección de frases y de citas que ilustran los prejuicios en circulación en cada momento. Por ejemplo, un artículo de un periódico de Bilbao del año 1922 critica que las mujeres vayan por la calle leyendo y dice textualmente: la mujer en casi todos los aspectos de la vida debe limitarse a ser una muñeca, una linda muñeca que sabe condimentar guisos exquisitos y confeccionar ropas y adornos. A mí no me salen ya casi ni las palabras exquisitos y confeccionar. ¿Cómo hemos cambiado? Bueno, desafortunadamente o desgraciadamente este tipo de frases las podemos encontrar a lo largo del todo el siglo XX en la prensa vasca o española. O sea, no es un momento puntual. Y actualmente también encontramos cómo este discurso de la mujer como objeto se sigue manteniendo. Es decir, que en la publicidad, en los medios de comunicación, seguimos viendo a las mujeres como objeto y todavía no hemos conseguido erradicar esa imagen, ¿no? Que igual es lo peor de toda esta situación. Ahí aparece también, esto me ha gustado mucho, aparece María Lejárraga, que es un personaje admirable, escritora, diputada a Cortes en la Segunda República, creadora de una de las grandes obras feministas de los años 30, la Cívica, la Asociación Femenina de Educación, ¿verdad? Decía María Lejárraga que gran parte de la impunidad masculina está en la ignorancia femenina. Es una frase que ella repetía mucho. La gran parte de la impunidad masculina está en la ignorancia femenina. Quiere decir esto que solo la mujer saldría del sometimiento al hombre a través de la educación. Y esta es una idea que aparece como recurrente a lo largo de todo el siglo, ¿no?
Sí, desde el siglo XIX podemos encontrar mujeres como Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal que lucharon por esta igualdad dentro de la educación. No debemos olvidar que la educación de las mujeres, aparte de ser escasa, era diferente al de los hombres. Es decir, se centraba mucho en las labores domésticas, solamente la educación obligatoria era hasta los 12 años y los estudios superiores hasta 1912, si no recuerdo mal, solamente podían acceder a la universidad mujeres con un permiso real, con lo cual era muy difícil el acceso de la mujer a la educación. Por otra parte, era fundamental este acceso, ya que, como vemos en los grupos feministas de principios del siglo XX, la mayoría de las mujeres, o muchas de las mujeres que integraron estos grupos eran maestras. Al final eran las únicas mujeres o las pocas mujeres que tenían cierta cultura, ¿no? Y sin esa cultura no se podía desarrollar o reflexionar sobre la situación de la mujer o crear un discurso emancipador. Por eso era tan importante. Además, la propia María Lejárraga era maestra. Sí, pero muchas. No ejerció de escritora al final toda su vida, pero era maestra de formación. Muchas, sí, claro. Muchas. En otro panel de la exposición se ve a una mujer votando el Estatuto Vasco el 5 de noviembre de 1933. Esto sirve para recordar que fue la primera ocasión en la historia española en la que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto. Pero para llegar hasta allí hubo que superar muchos obstáculos y mucha oposición que curiosamente no solo procedía de los hombres, sino también de las mujeres, e incluso de mujeres que se decían de izquierdas. Sí. Eso llama mucho la atención. Sí, es cierto. Al final estamos hablando de conceder los derechos o de que la mitad de la población adquieran unos derechos que anteriormente no tenían, y entonces eso crea muchos problemas. Primero porque culturalmente no estaba reconocida la igualdad de las mujeres, y por otra parte porque políticamente también creaba ciertas reticencias. No hay que olvidar que Clara Campoamor en 1931 fue la que defendió en el Congreso de los Diputados el sufragio universal, es decir, que las mujeres accedieran al voto. Pero en los discursos parlamentarios encontramos, por ejemplo, a Victoria Kent, una mujer que también, a pesar de tener ideas feministas, pensaba que era mejor retrasar el voto femenino hasta que las mujeres tuvieran un acceso total a la cultura y pudieran estar formadas, por así decirlo. También muchos de los discursos de la izquierda estaban centrados en que la mujer estaba todavía debajo del influjo de la Iglesia Católica, y esto podría hacer pensar que estas mujeres podrían votar a opciones más conservadoras. De hecho, Clara Campoamor, en su libro El voto femenino y yo, dice que políticamente esa lucha por conseguir el voto de las mujeres tuvo unas consecuencias nefastas en su carrera. De hecho, la acusaron de traidora. Cuando en 1934 ganó la opción más conservadora, pues la acusaron de haber destruido, pero haber herido gravemente a la República. Claro, porque votaron las mujeres en la primera elección de 1933 y resulta que ganaron las derechas. Y entonces quienes decían que la mujer estaba sometida al marido y al cura, al confesor, y que por tanto oscilaría el electorado con la incorporación de la mujer hacia la derecha, parecía que les había dado la razón esa posición, ¿verdad? Sí, pero bueno, en 1936 ganó el Frente Popular. Claro, exacto, luego dio toda la vuelta, claro, sí. Era más una cuestión política que una cuestión de género, de quién votaba, a mi entender. Oye, las imágenes de la guerra civil en la exposición son impactantes. Por ejemplo, esa de las 4 mujeres que hay con la cabeza rapada, una de ellas con bebé en los brazos y que, como explicáis en el pie, están esperando a ser fusiladas, ¿no? Eso es. Y ya no digamos la frase de la Cémila de equipo de Llano, felicitándose por la violación de las Rojas, porque gracias a los hombres buenos falangistas y tal iban a cocer a hombres de verdad, en fin. Bueno, ahí se ve en la exposición muy bien que la barbarie de la guerra alcanzó también a las mujeres, aunque salvo algunas milicianas, las mujeres no combatieron en general en el frente, pero vivieron las consecuencias de manera directa. Bueno, las mujeres durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista sufrieron realmente una doble represión, una por su ideología política y otra pues, por el simple hecho de ser mujeres. Es decir, podemos encontrar mujeres encarceladas, violadas, torturadas, vejadas, separadas de sus hijos, y esto fue una constante en estos años. Este ataque hacia las mujeres tenía una razón de ser, que al atacar a las mujeres, al convertirlas en
en objetos o incluso en convertirlas en algo desechable, también intentaban minar la moral de los hombres republicanos. Pero ahora mismo en las guerras que estamos viendo, que se están produciendo a lo largo del mundo, es una táctica que se sigue utilizando. Es decir, a las mujeres, a pesar de no estar en el frente, a pesar de no participar en la contienda, son las mayores damnificadas en muchos casos. Durante los años de la Segunda República, pues hubo importantes avances políticos y sociales para la mujer. Llegó el divorcio, la liberación de ciertas costumbres, el derecho al voto, la moda va cambiando también, la reivindicación del trabajo femenino, algo muy importante. Y esto acaba de raíz con la dictadura franquista, que impone un nuevo modelo de mujer abnegada y esclava del hogar, confeccionando ropas y adornos también y exquisitos platos. ¿Crees que el franquismo consiguió borrar completamente esas conquistas y luego hubo que empezar de cero, o quizás hubo formas de resistencia y algunas de estas cuestiones consiguieron sobrevivir? Bueno, a mi modo de entender, el franquismo, como yo lo entiendo, la dictadura de Franco fue realmente eficaz a la hora de erradicar disidencias, ¿no? Paul Preston habla del genocidio en la Guerra Civil, el genocidio español. El Holocausto español. El Holocausto español, y es, pues bueno, es algo que yo comparto, ¿no? Durante la guerra y los primeros años de la dictadura franquista, lo que ocurrió fue que se desarticuló cualquier tipo de disidencia, tanto, sobre todo política, pero también para las mujeres. Es decir, el miedo era tal que no se podía ni pensar en reivindicar derechos, ¿no? Paulatinamente, con el avance de los años, sobre todo, no por apertura del régimen, sino por avance de los años, por una estabilidad económica, por el acceso a las mujeres a ciertos mercados laborales, la incorporación de estas a las universidades ya en los años finales de los 60, lo que hizo fue que se puso, o sea, lo que se puede ver es que hay una brecha entre la idea de el modelo de mujer franquista y la realidad de la sociedad. Eso sí que se puede ver. Sí, hay una ruptura ahí, ¿verdad? Sí. Aquí, Eva, te acordarás que tuvimos a una historiadora que había analizado en un libro muy interesante la mujer de la imagen, la imagen de la mujer durante todos estos años, ¿verdad? Sí. Y decía esta mujer, esta historiadora, que pervivió una cierta forma de feminismo reelaborado, con todos los matices que quieras, María José, pero sí, reelaborado a través de la sección femenina, que reivindicaba unos ciertos valores, pues de cierta mujer un poco todavía libre y de alguna manera que reivindicaba un modelo de feminidad alternativo al del ama de casa, hogareña y eso, y elaboradora de exquisitos platos. Sí, bueno, al final no debemos olvidar que la sección femenina perteneció a la Falange Española, y que el nacionalcatolicismo y la Falange Española tenían discrepancias claro. Ideológicas, ¿no? Sección femenina se puede hablar de ella como la paradoja de la ortodoxia, es decir, dentro de la asociación las mujeres tenían una cierta autonomía, eran mujeres que normalmente eran solteras, que trabajaban, que tenían en algunos casos hasta cierto peso político, pero bueno, eran solamente los mandos las que tenían estas libertades, porque el resto de las mujeres que tenían que asistir a los cursos o estar bajo el influjo de sección femenina no tenían esas libertades. Claro, eran las que estaban en la capa alta de eso la... Claro, sí, eso también hablaba esta mujer de eso. Sí. Siempre se habla de la transición como un momento de recuperación de libertades, pero como se ve en vuestra exposición hay que hacerlo con ciertos matices, porque en las primeras Cortes de la democracia solo había un 6% de diputadas, y en el primer Parlamento vasco, sobre 75 escaños, solo 5 había ocupados por mujeres. Y tampoco se pudieron presentar a la primera promoción de la Ertzaintza en 1980, porque entonces era obligatorio tener el servicio militar cumplido. O sea, que desde el punto de vista de la mujer, la transición fue un proceso incluso más lento de lo que podemos pensar. Bueno, al fin y al cabo, uno de los objetivos de estas exposiciones es también mostrar que hay un trabajo por hacer y que ese trabajo lo tenemos que hacer todos juntos. Cuando empezó la transición española y cuando todos los españoles, todos los vascos tuvimos una igualdad y unos derechos que no teníamos hasta ese momento, por primera vez la ley fue por delante de la sociedad. Es decir,
a pesar de que había una igualdad jurídica y una igualdad política, pues la sociedad todavía no estaba acostumbrada a incorporar a las mujeres a ámbitos tan importantes como la política o la economía o los altos cargos en empresas, por ejemplo. Entonces ahí sí que vemos como la ley fue un poquito más por delante que la sociedad, que tardó bastante tiempo. De hecho estamos en ello todavía, claro, o sea que no se ha finalizado. No se ha acabado. Y eso lo decís muy bien en el último panel, que yo creo que es un buen resumen y una conclusión de la exposición, ¿no? Ahí se lee: el reconocimiento legal de la igualdad entre hombres y mujeres no supone una igualdad real de oportunidades. Conseguir esto es un largo camino que aún estamos recorriendo. O sea, es decir, que aunque las leyes os otorguen vosotras mujeres formalmente una serie de derechos, el camino real hacia la igualdad pues todavía está por hacer en gran parte, ¿no? Sí, bueno, la igualdad real, la igualdad de oportunidades todavía no existe ni en España ni en el País Vasco, ¿no? Es otra de los puntos en los que hacemos hincapié en esta exposición. Es decir, si bien es cierto que ahora mismo en el Parlamento Vasco el número de parlamentarias supera ampliamente, supera más del 50%, al de los hombres, tenemos que decir que en 2016 los cargos directivos de empresas importantes del País Vasco solamente un 6% eran ocupados por mujeres, o bien en el mundo académico, que igual es el que conozco yo también, ¿no? A pesar de que las mujeres son mayoría en muchas carreras y en el conjunto superan más del 50%, luego el cuerpo de catedráticos solamente hay un 25% de mujeres. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues nos quiere decir que si la transición empezó lentamente, después de un montón de años seguimos trabajando y seguimos viviendo situaciones de desigualdad real. Seguimos en transición. Eso es. Un largo camino hacia la igualdad, las mujeres en Euskadi en el siglo XX. Es el título de esta exposición, que permanece abierta hasta el 1 de mayo en la Sala Araba de la Fundación Vital de Vitoria. Y luego en otras localidades vascas está ya prevista su apertura. Sí, tenemos fechas. En noviembre estará en Tabacalera, en Donosti. Luego también va a estar en Eibar y también va a estar en Irún. Lo único que no tenemos fechas todavía. Estamos intentando que coincida con los periodos académicos para que el alumnado pueda asistir a esta exposición. ¿En Ermua no habías dicho también, María? Sí, había dicho en Ermua, pero no Eibar. Luego me he acordado, Vale. Bueno, están al lado, están al lado, sí, o sea que no hay problema. Ahí es fácil llegar. Bueno, sí, pues, ya es fácil. Y seguramente irá todavía a algunas localidades sí, más. Sí, a Bilbao esperamos que el año que viene, pero bueno, poquito a poco. Poco a poco, como la transición. Sí. Gracias a ambos. Venga.